Muy buenas noches, tengan todos una cordial bienvenida a este pequeño repaso de examen que vamos a realizar específicamente de lo que es el módulo 35 de estudios sociales, un módulo como lo hemos venido desarrollando en el aula, módulo muy interesante que tiene que ver con temáticas muy de índole geográfico, de lo que es también la parte interna de la Tierra, los continentes y demás. Entonces vamos a proceder a hacer un breve repaso sobre esas temáticas que hemos estado desarrollando en el salón de clase. Entonces, compañeros, voy a pasar a compartir la pantalla para que ustedes puedan pues lograr ver la presentación y así hacer un breve análisis de lo que es el tema, la dinámica de las placas tectónicas y también ver la relación que hay en eso con el medio, con el entorno geográfico. Entonces, procedemos a compartir pantalla. Bien, espero que logren ver bien ahí la presentación. Vamos a empezar primeramente con ese tema que es importante, que se llama la dinámica terrestre, dimensión espacial de la actividad sísmica en el planeta. Lo que vamos a ver ahora a continuación es una breve descripción de lo que es el planeta Tierra, cuáles son sus principales placas tectónicas, cuáles son los principales continentes que conforman el planeta Tierra y la estructura, tanto interna como externa, que posee nuestro planeta Tierra. Bien. Dentro de los objetivos de esta pequeña ponencia están los siguientes: reconocer el papel de las placas tectónicas y su dinamismo en los factores desencadenantes como actividad sísmica del planeta. Establecer a través de mapas y tecnologías geoespaciales la relación entre los bordes de placas tectónicas. Eso tiene que ver mucho para que conocer muy bien cuáles son los límites de placas o los tipos de movimientos que tienen las placas tectónicas. Establecer a través de mapas y tecnologías geoespaciales la relación entre los bordes de las placas y la ocurrencia de los eventos sísmicos en la región centroamericana. Bien, primeramente, nuestro planeta Tierra, evidentemente, es un planeta donde existen tierras emergidas que fueron el producto de millones de años de procesos geológicos internos de la Tierra que dieron a luz los actuales continentes. Recordemos que los continentes son América, que a su vez se divide en América del Norte y América del Sur. Tenemos Europa, continente de 10 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Tenemos el continente africano. Tenemos el continente más grande de todos, que es el continente asiático, con 44 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Y posteriormente vamos a tener a lo que es Oceanía, que está integrada por Australasia, a su vez va a estar integrada por la Melanesia, la Micronesia y la Polinesia. Recordemos que Oceanía es un conjunto de islas que se encuentran dispersadas a lo largo del Océano Pacífico. Y finalmente tenemos el último continente, que es la Antártida, un continente de temperaturas bajo cero, donde hace que la vida sea un medio hostil para que se desarrollen civilizaciones. Sin embargo, hay vida y hay flora y fauna en la Antártida. Recordemos que nuestro planeta Tierra tiene una estructura tanto interna como externa. En el caso de lo que es la estructura del planeta, lo que es la parte interna, la vamos a tener de la siguiente manera. En la parte más interna del planeta Tierra vamos a tener a lo que es el núcleo. Después vamos a tener a lo que es el núcleo externo, que es esa región que ustedes ven ahí que estoy señalando con el mapa. Posteriormente vamos a tener al manto. Este manto, pues obviamente va a envolver a lo que es el núcleo. Este manto a su vez se va a dividir en manto superior y manto inferior. Y posteriormente vamos a tener lo que es la corteza terrestre. Así es como está estructurada de forma interna el planeta Tierra. ¿Okay? Después tenemos lo que es la parte ya externa, en lo que es la atmósfera. Recordemos que la atmósfera es una capa gaseosa
que envuelve el planeta Tierra en todo alrededor y está formada por una mezcla de gases que envuelven a la Tierra y que varían según la altura y que hacen posible la vida del planeta. Y obviamente la atmósfera a su vez se va a componer de varias capas. Por ejemplo, la capa más baja es la troposfera, en ella se da la vida porque hay suficiente aire que obviamente que permite el desarrollo de la flora y de la fauna silvestre en el planeta Tierra. Posteriormente viene lo que es la estratosfera, que puede llegar a alrededor de unos 50 kilómetros aproximadamente de la superficie terrestre. Y en su parte superior hay una capa de la famosa capa de ozono, que pues obviamente envuelve a la parte de la atmósfera. Y este a su vez, la capa de ozono, ya sabemos que es muy lógico que absorbe los rayos ultravioleta del sol, provocando una especie de filtro, filtralizando lo que es los rayos ultravioleta. Y otras capas de la atmósfera son como la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Aquí en este dibujo ustedes ven muy bien cómo se logra ver lo que es las capas en la forma externa, la atmósfera como tal. Posteriormente vamos a tener lo que es la hidrosfera, como su mismo nombre lo indica, la hidrosfera pues evidentemente se refiere a todo lo que son los mantos acuíferos y lo que es los océanos. Por ejemplo, vamos a tener alrededor de océanos y mares que cubren un 97% del planeta Tierra, glaciares y un poco más accesibles de un 95%. En cuanto a la hidrosfera, es una envoltura líquida de la Tierra formada por las aguas superficiales, aguas saladas, mares, océanos que están dispersados a lo largo y ancho del planeta Tierra. Las aguas subterráneas también se toman en cuenta para esta clasificación. Pero es muy importante tomar en cuenta también el hielo en las zonas frías, como las regiones polares, el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera y que forma, pues, obviamente, van a formar las nubes poco a poco. Vamos a tener también, recordando un poco más, los principales océanos del planeta Tierra. Vamos a tener a lo que es el Océano Pacífico, al Océano Atlántico, al Océano Ártico, al Océano Índico y al Océano Glaciar Antártico. Esa es la forma en que están dispersadas los principales océanos que se encuentran en el planeta Tierra. Ok, llegamos acá a lo que es la geósfera. ¿Qué es la geósfera? Es la parte rocosa de nuestro planeta que va desde el suelo que pisamos hasta el centro de la Tierra. Evidentemente va a estar estructurada por otros componentes, como ya vamos a desarrollarlos, como por ejemplo son la corteza, el manto y el núcleo. Todo eso conforma la geósfera, que como lo ven ahí en el gráfico o en el dibujo, ahí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos también otro dibujo de lo que son las capas de la Tierra, la geósfera, en la parte rocosa del planeta Tierra, llega hasta el centro de la Tierra, la hidrosfera, que es el conjunto de todas las aguas del planeta. Tenemos a lo que es la atmósfera, que ya la acabamos de ver, la corteza, que es la parte más externa de la Tierra, que es donde está básicamente la vida, el manto, que es la capa intermedia más gruesa formada por el magma y rocas fundidas, y el núcleo, como lo vimos anteriormente, que es la parte más interna del planeta Tierra. Bien, la troposfera también parte donde se desarrolla la vida, mide aproximadamente entre 10 y 20 kilómetros de altura, y la estratosfera, que estamos hablando ya de las capas por fuera del planeta Tierra, que mide aproximadamente unos 50 kilómetros de altura, es una temperatura baja y en su parte la, se encuentra también en la parte la capa de ozono. Bien, vamos a empezar a analizar una por una. Empecemos primeramente con la corteza. La corteza, estamos hablando de la corteza terrestre, es la capa delgada, como mencioné anteriormente, mide alrededor de unos 50 kilómetros y es la parte más externa de lo que es la geosfera, de esos tres componentes. La parte más externa es sólida y está formada por rocas. Eh, Obviamente, cuando vamos a hablar de la corteza, estamos hablando de de lo que lo conforman los continentes, las islas, inclusive el fondo de los océanos, el fondo de los mares. También la corteza flota sobre lo que es el manto. A lo largo de la historia de la Tierra, el manto se ha movido de un lugar a otro, desplazando también a los continentes. Después tenemos, precisamente hablando de esto, del manto. Es una capa de rocas calientes, es intermedia y es bastante gruesa, envuelve también parte de la Tierra.
Su temperatura es muy elevada, por lo que algunas rocas ya llegando a la parte del manto superior interno ya se encuentran fundidas e inician un proceso geológico. Y finalmente vamos a tener el núcleo, que el núcleo es la parte más interna de la Tierra y está formada en su mayor parte por un componente llamado hierro. Su temperatura es más alta que la del manto, obviamente, y se divide en dos, en núcleo interno y núcleo externo. Por ejemplo, si vamos a hablar del núcleo externo de la Tierra, es una capa de materia que ya está semilíquida, que mide alrededor de unos 2.240 kilómetros de espesor, es lo que es el núcleo externo. Cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, lo que es el núcleo interno de la Tierra, ya estaríamos hablando de la parte más interna que está compuesta de lo que es metal y mide aproximadamente unos 2.240 kilómetros de diámetro aproximadamente. Ok, ya acabamos de ver lo que es las estructuras muy generales, ¿verdad? Lo que es la estructura interna de la Tierra. Ahora vamos a ver un tema que se llama sismicidad y vulcanismo, porque obviamente el planeta Tierra está vivo, hay procesos geológicos que se dan en el interior del planeta Tierra que tiene como consecuencia o como resultado el proceso sísmico o lo que llamamos temblores o terremotos. Recuerden que los temblores o sismos suceden por procesos geológicos en el interior de la Tierra. Es algo que ha ocurrido desde hace millones de años y seguirá y continuará habiendo, debido a que la Tierra está en continuo movimiento, las placas tectónicas se mueven, los movimientos de las placas, más adelante vamos a ver cómo se clasifican esos tres tipos de movimientos de placas tectónicas. Lo que nos enseña es que el planeta Tierra está vivo y obedece a procesos 100% naturales, en este caso procesos geológicos. Los procesos sísmicos y volcánicos están estrechamente relacionados, como acabo de mencionar, con las placas tectónicas, que constituyen las placas, la parte de la superficie terrestre. Dichas placas descansan sobre la astenosfera, que es una parte interna de la Tierra, que está muy superior a la parte del manto, cuyas rocas se comportan como un fluido, lo que genera la formación de corrientes convectivas o corrientes de convección. Hace mucho tiempo, en lo que fue especialmente el siglo XX, había un señor, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener. Él propuso que todos los continentes actuales, América, Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida, todos esos continentes están conformados en uno solo. Y a ese continente o supercontinente le llamó Pangea. Todos los continentes estaban unificados en Pangea y había un único océano llamado Pantalasa. Resulta que pasaron millones y millones de años y Pangea se comenzó a mover poco a poco y toda esa masa de tierra que estaba unida se comenzó a fracturar y a conformar los continentes actuales, ¿verdad? A eso lo que se le llama es la teoría de la deriva continental, que fue propuesta por el meteorólogo alemán Alfred Wegener. Y así es como explica la formación o la conformación de los continentes actuales. Obviamente, si nosotros vemos el planeta Tierra, es como una especie de rompecabezas, porque eso evidencia con eso se demuestra que todos los continentes estaban unidos en un solo supercontinente llamado Pangea. Ahora bien, es importante mencionar que es hasta la década de los 60 que algunos geólogos logran determinar cuál había sido el recorrido de dichas placas. Descubrieron que la corteza de la Tierra, en este caso la litosfera, estaba dividida en placas semirrígidas que flotan sobre un estrato de roca líquida del manto llamada astenosfera, material que aflora por los bordes de las placas haciendo que se separen y que las placas convergen. En este caso convergen, vamos a tener la noción de que chocan, o divergen, que se separan a lo largo de las áreas de la gran actividad sísmica. En otras palabras, lo que estos científicos, geólogos, determinaron por allá de la década de los 60 era que, ok, Alfred Wegener había mencionado lo de la teoría de la deriva continental, que Pangea eran todos los continentes unificados hace millones y millones y millones de años. Pero lo que Alfred Wegener no pudo explicar era cómo se movieron. En la década de los 60, estos científicos determinaron que
las placas tectónicas se movían por movimiento de placas. Vamos a ver 3 movimientos de placas y vamos a ver las características que tienen esos 3 movimientos de placas, que son los que explican por qué los continentes se mueven y por qué porque hay temblores, porque hay movimientos sísmicos en otros lugares de la Tierra, más que en otros lugares, ¿verdad? Ok, ya llegando a lo que es el tema de las placas tectónicas, evidentemente el planeta Tierra está sobre las placas tectónicas. Tenemos, por ejemplo, la placa norteamericana, la placa euroasiática, la placa de Cocos, la famosa placa de Caribes, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que Costa Rica se formó por el choque de placa de Cocos con la de Caribe, chocan, hay un proceso llamado proceso de subducción, donde una placa se introduce debajo de la otra placa, haciendo que el territorio nacional empiece a emerger del fondo de los océanos. Costa Rica y gran parte de Centroamérica emergió del fondo de los océanos. Especialmente nuestro territorio nacional se conformó por 3 etapas, evidentemente producto del choque de la placa de Cocos y la placa de Caribe. Tenemos otra placa, la placa anatólica, lo que es la región del Medio Oriente, la placa pacífica, donde está el Océano Pacífico, la placa Nazca en Sudamérica, la placa sudamericana, placa africana, placa indoaustraliana, ¿verdad? Y también tenemos la placa filipina y la placa pacífica. Así que todas estas que ustedes ven ahí son las placas tectónicas sobre el cual está asentado los continentes que integran el planeta Tierra. Muy bien. Y la placa antártica, sin lugar a dudas. Muy bien. Las placas litosféricas, mejor dicho, como se han denominado, son fragmentos que conforman la litosfera y son semejantes en las piezas como un rompecabezas. Ahí ustedes ven muy bien las diferentes tipos de placas tectónicas. Bien, bueno, y ahí tenemos otra clasificación todavía más minuciosa que la anterior, pero bueno, lo importante es que sepan que tenemos varias placas tectónicas sobre las cuales están asentados los continentes actuales. Y aquí llegamos a lo que son límites de placas o movimientos de placas tectónicas, porque también se les llega a llamar así. Tenemos movimientos divergentes, en este caso, divergentes. Tenemos los convergentes y el otro tipo de movimiento de placa que se llama límite de falla transformante. Vamos a analizar cada uno de ellos para empezar a saber cuáles son las principales características del movimiento divergente, del movimiento convergente, que es cuando chocan, y lo que es el límite de falla transformante. Aquí están los 3 movimientos de placas tectónicas. Ok, empecemos con límites entre las placas. Ok, bueno, ya es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de movimientos o bordes divergentes, divergentes es que difieren, se separan las placas. Cuando hablamos de bordes convergentes es que se juntan o chocan o colisionan y en muchos casos producen el proceso llamado subducción. Y después tenemos los bordes transformantes que se mueven paralelamente una placa sobre otra. ¿Ok? Empecemos con lo que son márgenes de extensión o movimiento de divergencia. Es lo mismo, si ustedes ven quizás en la antología se menciona márgenes de extensión, estamos hablando de los movimientos de divergencia. Eso es cuando las placas se separan. Divergencia, que difieren una placa de otra. Las placas se separan una de la otra en el espacio, resultando una nueva litosfera. Vean ahí en el dibujo cómo esto es una placa. Recordemos que las placas tectónicas son bloques rígidos que están debajo de los continentes, ¿ok? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, el movimiento divergente, lo que muchos geólogos así le llegan a denominar, es cuando la placa se mueve contrario a otra placa. Se dividen literalmente las placas. Puede provocar un agujero, puede provocar también que surja un dorsal. Recordemos que las dorsales oceánicas son cordilleras que están debajo del océano, de cualquier océano, ¿verdad? Ok, tenemos ahora los márgenes de subducción o movimientos de convergencia también, que obviamente en este caso los márgenes de subducción, una placa se introduce debajo de la otra
produciéndose la destrucción de una de las placas. Obviamente, cuando vamos a hablar que convergen, es que chocan. Esto es cuando una placa choca con otra placa tectónica. ¿Ok? Vean ahí el dibujo, aquí viene una placa, colisiona con otra placa, ¿verdad? A veces colisiona tanto que se produce el proceso de subducción. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, el caso de cuando chocó la placa de Cocos y la placa de Caribe, que formó lo que es el arco insular interno, el arco insular externo y los procesos de relleno. Así son las tres etapas de la formación del territorio nacional, así se formó. Entonces, eso fue producto de un proceso de subducción que se llevó hace millones de años y que provocó o que dio como resultado la conformación del territorio nacional que es Costa Rica. De hecho, jóvenes, Costa Rica se formó por tres etapas: arco insular interno, arco insular externo y procesos de relleno, que fue lo que formaron más adelante las llanuras de Costa Rica, las llanuras del norte, por ejemplo, las llanuras del Pacífico y las llanuras del Caribe en el caso de Costa Rica. Bien, tenemos lo que son ahora el tercer movimiento, que son los márgenes de fractura o borde de límite de falla transformante. Ya aquí es muy diferente porque aquí las placas se mueven una con respecto a la otra, o sea, se mueven así, más o menos como estoy haciendo así con las manos, así se mueven las placas tectónicas. Los márgenes de fractura, las placas se deslizan horizontalmente una con respecto a la otra, pero no hay roces ni hay fractura, simple y sencillamente están bordeándose o se mueven horizontalmente una a la par de la otra. ¿Ok? Veamos ahora el caso de Chile. El caso de Chile es un claro ejemplo de lo que fue un proceso de subducción. Ya ustedes saben que Chile pues, es un país que se encuentra en América del Sur. De hecho, se encuentra sobre la placa sudamericana, en el borde occidental más o menos, donde convergen y generan zonas de subducción, las placas de Nazca y las placas antártica, en tanto que la placa escocesa se desliza horizontalmente respecto a la placa sudamericana. Estas interacciones producen una gran deformación del continente sudamericano y generan terremotos en todo Chile debido a la alta velocidad del choque, convergencia de la placa de Nazca y la placa sudamericana. La sismicidad se produce de una forma muy intensa en lo que es el país. Ahí tienen, por ejemplo, el siguiente gráfico. Ahora está la placa Nazca, la placa sudamericana y la placa Antártida. Entonces se produce un choque constantemente de esas placas. Puede producir un proceso de subducción en algunos casos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si hablamos también, continuando con este caso de Chile, eh, estas interacciones de las placas Nazca, la placa sudamericana y la placa antártica producen una gran deformación en todo el continente, ¿verdad? Y como ya sabemos, producen terremotos que se pueden extender a otras regiones de Sudamérica, inclusive, ¿verdad? Ok. Bien, ahí está lo que es la corteza oceánica, litosfera y la astenosfera. Y más abajo, cuando una placa choca con otra placa, puede producir lo que es el proceso de subducción. Y en caso de Centroamérica, pues obviamente Centroamérica se ubica en una zona de convergencia entre cinco placas tectónicas. Estamos asentados en cinco placas tectónicas que hacen que nuestra región sea muchísimo más propensa a los sismos, a los terremotos. Los países centroamericanos están situados obviamente entre las dos placas tectónicas, entre la placa de Cocos, la placa de Caribe, y tenemos también la placa sudamericana también haciendo presión y la placa también norteamericana. ¿Okay? Es importante mencionar también que las fuentes sísmicas, tanto de América Central como de otras regiones de América, se dividen en fallas. La falla interplaca o, bueno, en este caso la interplaca, que es una falla que ocurre en esta región, son aquellas fuentes sísmicas generadas por el roce de dos placas, como por ejemplo la zona de subducción en la región de lo que es el Pacífico, donde la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa norteamericana en México. Esto se produce, ¿verdad? Mayores sismos se traducen en desniveles en la superficie terrestre también. En síntesis, compañeros, aquí lo que tenemos son varias placas tectónicas que convergen entre sí, evidentemente por producto de la acción geológica interna de la Tierra,
provocando sismos, temblores y en algunos casos también procesos de subducción también. Bien, eso era todo. Espero que logren haber captado esa información. En todo caso, cualquier cosa me pueden escribir. Estoy para servirles y espero que repasen esos contenidos conforme vayan avanzando con el programa de estudios sociales. Vamos a ir analizando más temas. Ya ahora vimos lo que es la parte sísmica, la explicación que tiene lo que tiene que ver con los sismos. Ahora tenemos que ver lo que es la gestión del riesgo, cómo impacta estos sismos, tsunamis inclusive en todos los países y buscar las maneras de mitigar o reducir más los daños de los sismos. Obviamente el hombre no puede evitar los sismos. Nuestro país es un país altamente sísmico, no se pueden evitar, pero sí se pueden estar preparados. Ese es el tema que vamos a estar analizando en las próximas semanas. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Okay. Chao.